Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bendiciones. Hoy comenzamos un minuto antes. Un minuto antes. Bueno, vamos a continuar con la lectura de la palabra del Señor. Y ayer el último capítulo que leímos fue el número 4. El capítulo 3 del libro de Nehemías está muy interesante porque comienza a hablar de la reconstrucción del templo y de que a cada persona se le asigna un tramo de muro para reconstruirla. A cada familia se le asigna una sección de muro para reconstruirla. Algunos tenían muro enfrente de su casa y entonces ellos tenían que reconstruir esa parte del muro que les tocaba. Eso es muy interesante porque a cada uno, a cada familia le toca pues levantar un altar de adoración en su casa y defender eso que están haciendo. Porque las personas que levantaban muro enfrente de su casa y que ayudaban también a reparar el muro en toda su extensión, la muralla, pues tenían que defenderla porque venían ataques. Bueno, luego vimos el número 4, el capítulo número 4. Recuerden, estamos en el libro de Nehemías, ¿ok? Cuando vimos el capítulo número 4, hablaba de la oposición que hay, nos habló de la oposición que hay para la construcción del templo. El principal, bueno, de hecho los principales opositores para la construcción del templo eran Zambalat, Tobías, los asdodeos, egipcios, se oponían a la construcción del templo. Incluso en el capítulo 4 dice que se burlaban de, de los que estaban de los que estaban reconstruyendo la muralla. Se burlaban de ellos y decían, ¿a poco estos pobres judíos, debiluchos, este pequeño grupo de judíos debiluchos van a levantar una muralla? Se va a caer. Si tan solo una zorra caminara encima de ellos, se va a caer. Entonces lo que hace Nehemías es orar al Señor y dice, mira Señor, pues escucha nuestro ruego porque estos se están burlando de nosotros. Yo te pido que hasta ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra lejana para que no sigan burlándose de nosotros. Sentían la opresión de la oposición para levantar el templo, y eso es lo que viene a nuestra vida constantemente: oposición. Cuando más nos estamos levantando para orar, para buscar del Señor, es cuando más viene la oposición, cuando más vienen los problemas. Es que estoy buscando a Dios, pero no sé, X, ¿no? La economía me falla o me acabo de pelear con mi familia, X. Siempre hay oposición. Que no se nos haga común eso. Porque pues, ya no fui hoy a la iglesia por esto, o ya no busqué al Señor hoy por esto. Que no se nos haga costumbre, porque cuando se nos hace costumbre se empieza a pagar se empieza a pagar el ánimo, se empieza a pagar el interés por buscar a Dios, y pues es ahí donde viene todo para abajo, ¿no? Entonces, bueno, ora Nehemías, ora a Dios, y el consejo que le da Dios, la revelación que le da a Nehemías, pues es que levante guardias que estén vigilando de día y de noche mientras la gente trabaja, y que estén guardias de noche para que no vayan a derrumbar el muro, ¿no? Porque derribar el muro sería volver a comenzar de nuevo, y vaya, no es que no lo quisieran hacer porque estaban gozosos en hacerlo, pero les iba a implicar, perdón, les iba a implicar pues más trabajo, un trabajo doble. Entonces dice Nehemías al final del capítulo 4 que durante el tiempo de la reconstrucción del muro, dice que ni él ni sus parientes ni los sirvientes que Nehemías tenía bajo su cuidado, vaya, pues poder decir así, nadie se cambiaba la ropa, no se cambiaban, por si llegaba algún ataque de los enemigos, pues ellos ya estaban preparados, ya tenían ahí la espada, ya tenían estaban preparados, vaya, ya no iban a ser sorprendidos por estas personas, por la gente que tenía Zambalat, Tobías, los asdodeos y los egipcios. Ya no. Bueno, ese fue el capítulo número 4. El capítulo número 3 fue una pequeña reseña y vamos a comenzar con el capítulo 5, pero primero vamos a orar. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por esta mañana de frío, Señor. Gracias. Gracias por esta mañana, Señor, en la que nos permites despertar
y ponernos a cuentas contigo. Tu palabra dice que en la mañana anunciemos tu misericordia y en la noche tu fidelidad. Señor, hoy se junta tu fidelidad y tu misericordia en este momento, Padre, y yo te doy gracias porque nos permitiste pasar una noche tranquilos y en paz, Señor. Y tu misericordia, Padre, porque te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que hoy eh, estés todo el tiempo con nosotros, Señor, en el nombre de Cristo. O que no permitas más bien que nosotros nos apartemos de ti, porque tú siempre estás con nosotros. Señor, en el nombre de Jesús te pido por esta porción de la palabra que vamos a leer hoy. No sé cuánto sea, Señor, lo que esté dispuesto en tu corazón, pues lo vamos a leer y yo te pido que no me permitas hablar de más, tampoco me permitas hablar de menos, Señor, sino simplemente lo justo, lo que tú tienes preparado para nosotros este día, que recogemos maná para alimentarnos, Señor. Padre, en el nombre de Cristo te pido que cubras con tu sangre preciosa a todos nuestros hermanos en la iglesia, a todos, Padre, en el nombre de Jesús, desde el más pequeño hasta el más grande, que bendigas a mis hijos, a mis hijas, a mis nietos, Señor, en el nombre de Cristo. Y todos estamos hoy en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Papito lindo, muchas gracias. Gracias por todo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, el capítulo 5 habla de que Nehemías defiende a las personas oprimidas. Y esto es muy interesante. Nehemías conocía la palabra. Nehemías sabía quién era Dios. Nehemías temía a Dios. Y cuando el temor de Dios viene a nosotros, o conocemos a Dios y tenemos el temor del Señor en nuestro corazón, nosotros tenemos que actuar de esa manera, ser misericordiosos. Amén. Bueno, dice el versículo 1 que en esos días, en los días en los que estaban siendo oprimidos por la reconstrucción de la muralla, en esos días, dice Nehemías, porque este libro lo habla en primera persona, él lo habla en primera persona. Algunos de los hombres y sus esposas elevaron una protesta contra sus hermanos judíos. Algunos hombres elevaron su protesta contra sus hermanos judíos y decían: nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Era una queja justa porque el pueblo de Israel se multiplicaba constantemente, pero se multiplicaba constantemente pues porque era una promesa de Dios, la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Por eso se multiplicaba el pueblo. Bueno, decían: nuestras familias son tan numerosas que necesitamos más comida para sobrevivir. Y otros decían: hemos hipotecado nuestros campos, viñedos y casas para conseguir comida durante el hambre. Otros más decían: para poder pagar los impuestos, tuvimos que pedir dinero prestado, dando nuestros campos y viñedos como garantía. Otros decían: pertenecemos a la misma familia de los que son ricos y nuestros hijos son iguales a los de ellos. Sin embargo, tenemos que vender nuestros hijos como esclavos solo para conseguir lo necesario para vivir. Ya hemos vendido a algunas de nuestras hijas y no hay nada que podamos hacer porque nuestros campos y viñedos ya están hipotecados a otros. Eran quejas naturales y era normal que la gente se quejara. ¿Por qué? Pues porque ya no tenían que comer y sin embargo seguían trabajando. No les alcanzaba la comida, no les alcanzaba lo que les daban porque les daban alimento por su trabajo. Se les pagaba con alimento y muchas veces se les pagaba con dinero. Pero pues eran tantos que ya no tenían para comer. Entonces, pues era natural que se quejaran, ¿no? Era natural la queja de parte de estas familias, de esta gente que eran del pueblo de Israel. Se quejaban incluso, bueno, como lo acabamos de leer, dice: pues somos iguales, somos de la misma familia de aquellos, son nuestros hermanos, son nuestros parientes, pero ellos son ricos y nosotros, siendo sus familiares, somos pobres y aún así ellos, que son nuestros familiares, nos cobran impuestos. Es la famosa usura de la que está hablando estos 5 versículos. Las mismas familias eran usureras con sus propias familias, les cobraban intereses muy altos cuando les prestaban dinero. Es más, no lo dice aquí, pero un día estudiando este tema, los mismos familiares les vendían a sus hijas y a sus hijos, a los que tenían dinero, les vendían a sus hijos y a sus hijas para que trabajaran en lugar de ellos en la muralla. Entonces, pues no estaba bien, ¿no? No estaba como que padre este tema
de que, a ver, yo hermano, por ejemplo, hermano de carne, te vendo a mis hijos para que trabajen lo que a ti te toca trabajar. Entonces por eso se quejaba, porque aparte todos se los cobraban, se los vendían muy baratos o se los compraban muy baratos y y pues no les rendía el dinero. Ese es un tema cultural, este es un tema cultural de la cultura de aquellos tiempos. Pero hablando de lo espiritual, pues también a veces es así, ¿no? A veces nos queremos agarrar de la unción de otros o de otras, nos queremos agarrar de su unción y decir, ah, pues como es mi esposa y ella busca más a Dios, pues yo aquí en la casa estoy tranquilo, yo no busco al Señor, hay que vaya a ella, al fin que cuando venga el arrebatamiento yo nada más la agarro de su piececito y me lleva con ella. No es así. No es así, tenemos que buscar cada quien al Señor por nuestra cuenta porque la salvación es personal. Bueno, no quiero variar del tema, no me quiero salir del tema, pero es un tema cultural. Este era un tema cultural, así pasaba en aquellos tiempos. Rentaban sus viñedos o vendían sus viñedos, les compraban a muy bajo precio el trigo o la cebada o todo lo que cultivaran ellos, se los compraban a muy bajo precio, prestaban dinero y les cobraban muchos intereses. Entonces todas esas quejas llegan a Nehemías. Nehemías era el gobernador en ese entonces del pueblo de Jerusalén, del pueblo de Israel. Era el gobernador y pues tenía que poner manos a la obra, ¿no? A ver qué onda, qué está pasando aquí. Versículo 6 del capítulo 5. Cuando oí sus quejas, me enojé muchísimo, pues obviamente estaban sometiendo a su misma familia, porque todos eran familia. Recuerden, las 12 tribus que llegaron a la tierra prometida, todos eran parientes. ¿Por qué? Porque tanto Isaacar, Zabulón, Neftalí, Benjamín, todavía se me olvidaron las otras, Judá y todas las tribus, ellos eran hermanos. Llegan, se establecen, sí, cada quien en su propio territorio, pero seguían siendo parientes. Los descendientes de la tribu de Zabulón eran parientes de la tribu de Benjamín y así unos con otros. Entonces, cuando están todos ahí, pues se dan cuenta que eran hermanos, eran hermanos. Entonces dice, Nehemías, cuando escuchó todo eso, dice, pues me enojé muchísimo porque pues vienen a quejarse, pero vienen a quejarse con justa razón. Y es lo que decía al principio, cuando el temor de Dios está en nuestro corazón, la misericordia tiene que abundar en nuestro corazón. Entonces, bueno, se enoja porque ve que están oprimiendo a su pueblo, a su familia, a los mismos que son de su pueblo, y dice, pues me enojé, me enojé. Después de pensarlo bien, estuvo analizando el tema, denuncié a esos nobles y a los funcionarios y les dije, a ver, ustedes perjudican a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado. Entonces convoqué una reunión pública para tratar el problema. Y en la reunión les dije, dice Nehemías, estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse a extranjeros paganos. A ver, estamos tratando de rescatarlos. Había gente extranjera que incluso compraba a la gente de ahí mismo, de la tierra de Israel. Había extranjeros que habían llegado a comprar a los mismos judíos. Entonces, bueno, a ver, ¿se dan cuenta? Estamos haciendo todo lo posible para rescatar a nuestros parientes judíos que han tenido que venderse, se autovendían a los extranjeros paganos. Pero ahora, a ver, son ustedes los que los someten a esclavitud. O sea, no basta con ver que los de allá afuera, los paganos, están comprando a judíos, que también ustedes, que son sus hermanos, los están comprando para que sean sus esclavos. ¿Cuántas veces tendremos que redimirlos? Este tema de redimir es muy interesante. Por ejemplo, si una persona era comprada como esclavo, el que tenía que llegar a redimirlo era un pariente, redimirlo era comprarlo. Entonces, por ejemplo, si un pagano compraba a un judío y lo ponía a trabajar como esclavo, desde niño, ya siendo grande, el único que lo podía redimir era un pariente. Podría ser el papá, podría ser el hermano, podría ser el tío, no las mujeres. Tenía que ser un varón que fuera y comprara al mismo precio por el que lo había adquirido el pagano. Incluso los mismos judíos, cuando compraban a los mismos judíos, tenía que ser un pariente el que llegara a redimir, a comprar, pagar un precio por esa persona.
Por eso, cuando nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, lo que hizo el Señor Jesús fue redimirnos, es decir, nos compró a un precio, al precio de su sangre. Ok, entonces pregunta Nehemías, ¿cuántas veces tendremos que redimirlos? Ellos no tenían nada que argumentar en su defensa. Nadie de los nobles ni de los ricos, nadie tenía nada que argumentar en su defensa. Entonces insistí, dice Nehemías, no está bien lo que ustedes hacen. ¿Acaso no deberían, y fíjense la pregunta que les hace tan tremenda, ¿acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? El apóstol Pablo lo dice también, pero con el mismo enfoque, pero con otras palabras. Dice, a ver, ¿por qué los cristianos tienen que andarse exhibiendo en tribunales? ¿Por qué los mismos cristianos tienen que andar demandando a otros cristianos? Si entre ustedes, con el temor de Dios, se pueden arreglar. Bueno, Pablo lo dice así, pero Nehemías es más directo y él se va hasta allá, hasta las alturas, se va con el Señor y dice, no está bien lo que están haciendo ustedes. ¿Acaso no deberían andar en el temor de nuestro Dios para evitar que nos pongan en ridículo las naciones enemigas? O sea, ¿por qué se tienen que andar enterándolos de allá afuera lo que pasa aquí adentro? Como dice el dicho, ¿no? Los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Y realmente sí. ¿Por qué se tenía que andar enterando Tobías, Sanballat, los asdodeos y todos los egipcios? ¿Por qué se tenían que enterar de los problemas que estaban teniendo adentro? Si ya con eso bastaba, tenían problemas adentro como para que se enteraran los de afuera y empezaran entonces, pues mírenlos, entre ellos mismos se están atacando, entre ellos mismos. Es lo que pasa en una iglesia. Porque si en una iglesia nos podemos arreglar o se pueden arreglar los problemas eh, X, ¿por qué se tiene que enterar la gente de afuera? ¿Por qué se tienen que enterar los paganos, los filisteos? ¿Por qué se tienen que enterar? Al contrario, que cuando alguien llegue a la iglesia, vean el amor que hay en la iglesia, porque realmente hay amor en la iglesia. Pero también muchas veces han surgido dificultades, no solamente en la iglesia, sino en otras iglesias. Eso pasa en todos lados. Entonces, bueno, ¿por qué va a hablar la gente de nosotros si entre el pueblo, entre la comunidad, se pueden arreglar las cosas? Dice el versículo 10, yo mismo, dice Nehemías, al igual que mis hermanos y mis trabajadores, he estado prestando dinero y grano al pueblo, pero ahora dejemos de cobrarles intereses. Y esto es muy interesante. Esto es muy, muy, muy interesante. Él mismo se despojaba de lo que tenía. No me voy a poner en primera persona, pero así pasa muchas veces. Se apoya y se da cuando no hay. Bueno, nosotros lo hacemos, ahí en la iglesia lo hacemos cada fin de mes, que juntamos una despensa y se le da a cierta familia. Eso es muy bonito. Dice el versículo 11, devuélvanles hoy mismo sus campos y sus viñedos, sus olivares y sus casas. Fíjense con todo lo que se habían quedado los ricos de sus mismos parientes, los que no tenían tanto dinero. Devuélvanles hoy sus campos, tenían sus viñedos, tenían sus olivares y sus casas. Además, devuélvanle los intereses que cobraron cuando prestaron dinero, grano, vino nuevo y aceite de oliva. Todo eso les habían quitado. ¿Por qué? Pues por la ambición. Por la ambición. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y dice la palabra que también el que tiene dinero nunca se va a saciar y siempre va a querer tener más. Y eso está mal. Bueno, entonces ellos respondieron, a ver, devolveremos todo y no le exigiremos nada al pueblo. Haremos como tú dices. Luego, dice Nehemías, llamé a los sacerdotes e hice que los nobles y los funcionarios juraran que cumplirían su promesa. Sacudí los dobleces de mi manto y les dije, hagan de cuenta que le hizo así a su manto. Y les dije, si no cumplen su promesa, que así los sacuda Dios de sus cosas y de sus propiedades. Así. Si no cumplen sus promesas, que el Señor haga esto. Que los sacuda. Que los sacuda Dios de sus casas y de sus propiedades. Entonces toda la asamblea respondió, amén. Que así sea.
Todos alabaron al Señor y cumplieron con lo que habían prometido. Qué bonito, qué bonito. Porque no se comprometieron con el hombre, no se comprometieron con Nehemías, se comprometieron con Dios. Entonces, si tú te comprometes con Dios a hacer algo en el lugar en donde estás, en tu iglesia o a donde estás, no tardes en cumplirlo, perdón. Versículo 14. Durante los 12 años en los que fui gobernador de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del reinado del rey Artajerjes, ni yo ni mis funcionarios reclamamos la ración de comida que nos correspondía. ¿Por qué? Porque ellos como gobernantes recibían un tributo por parte del pueblo. El pueblo los tenía que sustentar, vaya. Y era algo real, porque era una orden dada por Moisés en la antigüedad. Pero dice que ni él ni sus funcionarios reclamaron la ración de comida que les correspondía. Los gobernadores anteriores, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo. Sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esa manera. Aquí lo que hace Nehemías es recordar lo que habían hecho los reyes y los gobernantes anteriores, que exigían tributos y era algo muy pesado para el pueblo. Por eso muchas veces el pueblo no los soportaba. Y no es que los derrocaran, sino que conspiraban en contra de los reyes o gobernantes y muchas veces pues les daban, como dice el chino, les daban cuello, ¿no? Entonces, dice Nehemías, pero yo no actué de esa manera. Porque dice que también me dediqué, versículo 16, también me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. O sea, él se dedicó a hacer lo que tenía que hacer, a lo que lo había mandado el Señor. Se dedicó a trabajar en la muralla. Dice, y me negué a adquirir tierras. Además, exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. Tenían el trabajo de la reparación de la muralla. Y bueno, ¿qué trabajo tenemos nosotros? Todos los días nosotros debemos de reparar las murallas de nuestro corazón. Vaya. Son unas alegorías muy bonitas, por ejemplo, el templo caído el tabernáculo caído de David también representa nuestro corazón. Se tiene que restaurar en nosotros la búsqueda, se tiene que restaurar en nosotros la entrega, se tiene que restaurar en nosotros todo lo que nos conduce a Dios, que por pecado se cayó. Miren, es que es algo bien bonito y trasciende desde antes de la creación del tiempo o desde antes de la creación de todas las cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros ya estábamos predestinados desde antes de la fundación de la tierra. Ya estábamos ahí en el corazón de Dios, ¿no? Entonces, Él nos trae a este mundo, permite que lleguemos a este mundo limpios, como los bebés, limpios, puros. Somos un pequeño templo del Espíritu, pequeño, aunque no lo sepamos. Esto es por tradición judía, o por lo que están escritos en algunos libros judíos. Entonces llegamos a este mundo puros, siendo un receptáculo del Espíritu de Dios. Pero va pasando el tiempo y nuestro cuerpo o nuestra mente, nuestro corazón incluso, va adquiriendo cosas del mundo. Pues va adquiriendo, ya cuando tenemos uso de razón, vamos adquiriendo vicios, vamos adquiriendo compromisos con el mundo, y entonces ese tabernáculo se va derrumbando. Ese tabernáculo se va derrumbando, el tabernáculo que debería de guardar la presencia del Señor, pues se va derrumbando. La Biblia dice, en el libro de los Proverbios, dice, si es en el libro de los Proverbios, creo, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dice al niño. El Señor Jesús lo dice, que nadie separe a estos niños de mí. Hay de aquel que quiera hacer algo en contra de estos niños, porque mejor le sería que se atara una cuerda de una piedra de molino al cuello y se arrojara al río. ¿Por qué los niños? Porque los niños deben de mantener la inocencia y la adoración al Señor. Por eso, cuando los niños son pequeños, tienen que estar siempre pegados a la voluntad de Dios y a la presencia de Dios. Bueno, a lo largo del tiempo, nuestro cuerpo, nuestra mente va cambiando, nuestro corazón va cambiando y empezamos a adquirir muchas cosas que a Dios obviamente no le agradan. Y el templo, el tabernáculo, se derrumba. Cuando llegamos nuevamente a los pies de Cristo, porque siempre hemos sido del Señor, pero perdimos la comunión, porque somos su creación y ya después pasamos a ser de su propiedad, somos redimidos.
Él empieza a hacer un trabajo en nosotros también con la convicción nuestra de que tenemos que reparar el tabernáculo caído de nuestro corazón. Se tiene que restaurar. Ahora, es una alegoría muy bonita de nuestro corazón, y esto del muro de Nehemías también es una alegoría muy bonita de nuestro corazón. Nuestro corazón tiene que ser reparado de manera personal, porque en el capítulo 3 de este mismo libro, lo repito nuevamente, dice que a cada quien se le daba un tramo de muro para que lo reconstruyera por familias. Ok, entonces, si el tabernáculo de adoración del Señor en nuestro corazón está derribado, ¿qué tenemos que hacer? Repararlo con búsqueda de Dios, con ayuno, con oración, con entrega, con dedicación, con devoción, con temor, con todo lo que conlleva amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, incluidos los mandamientos del Señor, ¿no? Así se empieza a restaurar. Ahora, vamos a los muros. Los muros son los que también nos resguardan de los ataques de allá afuera. ¿Qué tenemos que hacer para levantar un muro? Pues levantar un altar de adoración. Tenemos que cantar al Señor, tenemos que buscar al Señor. Es prácticamente lo mismo, pero, pero con una alegoría diferente. Muros y templo. Bueno, creo que ya me salió un poquito del tema. Versículo 16. Dice Nehemías. Dice, yo también me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Él estaba reconstruyendo el muro que a él le correspondía. Él estaba trabajando en el muro. Vamos a trabajar en nosotros mismos con la ayuda de Dios. Vamos a pedirle que Él sea el que nos ayude a reparar los muros que se han caído en nuestra vida. Esos muros que han permitido, esos muros caídos que han permitido, estando caídos, que entren las tentaciones, que entre el enemigo, que entre la desesperanza, que entre la tristeza, que entre la vergüenza, que entre todo eso. Señor, ayúdame a levantar esos muros que se han caído por mi soberbia, por mi falta de humildad, por haberme alejado de ti. Bueno, no estoy predicando, pero parece que sí. Dice, además exigía a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla. No pedí nada, dice Nehemías, aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa, sin contar a todos los visitantes de otras tierras. ¿Cómo le hacía? Si nada más se dedicaba a hacer eso. ¿De dónde adquiría ganancias? No te preguntes. Porque cuando tú eres fiel a Dios y estás haciendo el servicio que a Dios le corresponde, bueno, estás haciendo el servicio para Dios que a ti te corresponde, es eso. Cuando estás haciendo el servicio para Dios que a ti te corresponde, Él te va a proveer de todo lo que necesites. No preguntes. Y vive Dios que no miento. Versículo 18. Las provisiones que yo pagaba todos los días incluían un buey, 6 ovejas o cabras selectas y una gran cantidad de carne de ave. Además, cada 10 días necesitábamos una abundante provisión de toda clase de vino. Sin embargo, rehusé exigir la ración que me correspondía como gobernador, porque el pueblo ya tenía una carga pesada. Y remata diciendo en el versículo 19 de este capítulo 5, oh Dios, acuérdate de todo lo que he hecho por este pueblo y bendíceme. ¿Cómo le llegaba la provisión a Nehemías? No era un hombre rico, era gobernador, pero no era un hombre rico. Que tú digas que se fue desfalcando, pues no lo sé, porque aquí dice que cada cierto tiempo tenían que comprar, bueno, tenían que ofrecer carne, tenían que ofrecer vino, tenían que ofrecer bueyes, y lo tenían que dar en abundancia. ¿Cómo le llegaba? Una vez más, lo repito, cuando tú trabajas en el servicio al Señor, cuando estás dedicado en el servicio al Señor o estás en tu trabajo haciendo lo que a ti te corresponde hacer en servicio al Señor, no te va a faltar nada. Dice el Señor, pruébame en esto y verás si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ti bendición hasta que sobre y abunde. Eso es bien interesante. Capítulo 6. Continúa la oposición a la reconstrucción de la muralla. Capítulo 6, versículo 1. Sanballat. Estos tres espíritus, sobre todo estos dos, el espíritu de Sanballat y el de Tobías,
Son espíritus que siempre van a estar en contra de la construcción de algo. Siempre van a estar en contra de la restauración de las cosas. Dice el apóstol Pedro que llegará el tiempo en el que sean restauradas todas las cosas. Y entonces es aquí cuando llega el espíritu de Sanbalat y el espíritu de Tobías, Geser el árabe y bueno, los demás feos, todos esos, llegan a querer oponerse para que tú seas una persona plena en Cristo. Siempre va a haber oposición para que nosotros seamos plenos en Cristo, para que haya una obra que se levante en Aztlacomulco. Siempre va a haber espíritus contrarios. Bueno, Sanbalat, Tobías, Gesem el árabe y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, o sea, ya no tenían por dónde pasar, porque antes, como los muros estaban derrumbados, como los muros estaban caídos, como todos se pusieron a trabajar en eso, ya no tenían por dónde escabullirse como ratas todos los enemigos de Israel para poder meterse y saquear y golpear y violar y todo eso. Ya no tenían por dónde pasar. Antes sí, porque los muros estaban derribados. Bueno, se enteraron de que Nehemías acababa de reconstruir la muralla y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habían levantado las puertas en sus respectivos lugares. No podían pasar porque en cada puerta, como dijo Nehemías en el capítulo 3, en el 4, él había levantado guardianes en las puertas para que nadie pudiera pasar, para que no llegaran los enemigos. Así que Sanbalat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de las llanuras de Ono, pero me di cuenta de que ellos trataban de hacerme daño. Tramaban, hacerme daño. Obviamente. Siempre, y siempre, y siempre, y siempre va a haber gente que va a tratar. Miren, lo platicábamos en una ocasión en la iglesia y en una predicación, me acuerdo, que siempre en una iglesia al primero que le van a tirar es al pastor. Siempre al primero que le van a tirar es al pastor. No a las ovejas, no, primero es el pastor. Sobre el que se van es el pastor. ¿Por qué? Porque una vez que encuentran el punto débil de un pastor o el punto débil de una iglesia, siempre van a tratar de hacerle daño. Siempre van o a hablar mal de él o a querer derrumbar su ministerio desde antes para que no se lleve a cabo la obra, pero siempre van a ir sobre la cabeza del pastor, siempre van a tratar de hacerle daño. También de eso hemos tenido muchos testimonios, quizás no a nivel personal, aunque sí, pero hemos visto cosas, conocemos situaciones que siempre van en contra del pastor. Siempre van a la cabeza, siempre le quieren pegar a la cabeza de las iglesias y de las congregaciones. ¿Por qué? Pues porque así es el enemigo, así es el opositor. Siempre se van contra la cabeza. Por eso el pastor, en el nombre de Jesús, los pastores, tenemos que mantenernos pegaditos a las manos del Señor, pegaditos a lo que dice el Señor en la Escritura. Lo mismo te recomiendo. Péguense al Señor, porque cuando venga la oposición, entonces ya vamos a saber cómo defendernos y vamos a saber identificar, como lo hizo Nehemías, quién es el que trata o quiénes son los que tratan de hacernos daño. Amén. Miren, y en la mañana, justo en la mañana, hace un ratito que me levanté un ratito a orar, me estaba acordando de David, pastor de ovejas, siendo un niño. Él tenía que defender a las ovejas de los leones y de los osos. Incluso él, siendo un niño, jovencillo, derrotó a un león y derrotó a un oso con tal o con el objetivo de defender a las ovejas. Eso es lo que tiene que hacer un pastor, pelearse contra quien sea por defender a las ovejas. Eso es lo que hace un pastor. Bueno, entonces, dice que Sanbalat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndole que se encontrara con ellos en las aldeas en la llanura de Ono, pero Nehemías se dio cuenta de que ellos trataban de hacerle daño. De modo que le respondí con el siguiente mensaje, dice Nehemías: estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Mentira no dijo, Mentira no dijo Nehemías. Él pudo haber dicho, pues es que juega la selección mexicana contra Portugal y pues no puedo ir. O es que acaba de llegar familia a mi casa y no puedo ir. Pudo haber puesto el pretexto que tú quieras, ¿no? Pero mentira no dijo, estoy ocupado en una gran tarea,
levantar una muralla, levantar un muro, levantar protección en nuestra casa, en su casa, en este caso todo el pueblo estará ahí trabajando, será una gran tarea. Entonces, ¿sabes qué? No voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo para mi Señor por ir a encontrarme contigo. ¿Por qué había de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Y esto es bien interesante también. Fíjense en la revelación de esta parte. A veces decimos, híjole, es que pues no voy a ir a la iglesia, pastor, porque me llegó familia a la casa. Eso es parte de la oposición que tiene el enemigo en nuestras vidas. Justamente en el día que tú tienes que ir a adorar al Señor, que tienes que ir a tener un encuentro con Dios, ¡pum!, te llega la familia. Y luego, y también lo hemos visto, es que pues ¿cómo los vamos a dejar si nunca nos vemos? Y hoy que es domingo, hoy que es domingo, pues nos vienen a visitar. Ok, no hay ningún problema, eres libre de hacer lo que tengas que hacer. Pero eso es parte, cuando lo identificas, es parte de la oposición del enemigo. Eso es parte de la oposición del enemigo, que a veces el enemigo no quiere que recibas bendición. Yo no te estoy diciendo que dejes a tus familiares solos todo el día, ¿no? Tómate el tiempo de ir a la iglesia, 2, 3 horas de iglesia, y todo el resto del día dedícaselos a tu familia. Yo no tengo problema. El tema es, no te pierdas la bendición por culpa de la oposición. No. Bueno, entonces dice, versículo 3, de modo que les respondí con el siguiente mensaje. Eso ya lo rimos. ¿Cómo voy a dejar mi trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Y dice Nehemías, 4 veces me enviaron el mismo mensaje y cada vez les respondí lo mismo. La quinta vez, el sirviente de Sanballat llegó con una carta abierta en su mano. A ver, ya estoy harto. Primero te mandé cartas cerradas para que tú las abrieras. Te voy a mandar la quinta y ya va a llegar este cuate para que veas. Con la carta abierta. Y así decía la carta. Circula un rumor entre las naciones vecinas y Gesem. Una vez más. Circula un rumor entre las naciones vecinas. Comienza la carta de Sanballat. Y Gesem me asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y por eso reconstruyen la muralla. Según sus informes, tú te propones ser el rey. También informa Gesem que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti. Atención, hay rey en Judá. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Chisme, habladuría. Se levantan chismes alrededor de nosotros. Se levantan, pues ya el cristianito, el aleluyo, ya se siente en una nubecita, ya no le podemos decir nada porque ya nos va a empezar a hablar de la palabra y a decirnos aleluya, aleluya. Que digan lo que quieran. Nosotros estamos teniendo una relación con Dios y estamos reconstruyendo nuestra mentalidad, estamos reconstruyendo nuestro corazón, estamos reconstruyendo nuestro interior. Llegaron con chismes, porque nada de esto que había mandado Sanballat a Nehemías en carta era cierto. No era cierto. Lo mínimo que quería Nehemías era gobernador, pero lo que menos quería era ser rey. Era lo que menos quería y no había puesto profetas, no había hecho nada de eso. Porque si no, Nehemías ya lo hubiera escrito, ya lo hubiéramos leído, ¿no? Y dice el versículo 8, yo respondí, todo lo que dices, estamos leyendo la NTV, la nueva traducción viviente. Yo respondí, todo lo que dices es puro cuento, amigo. Tú mismo inventaste todo. Pues es lo que les digo, ¿no? Así es el enemigo. Mentiroso. Diablo mentiroso. Diablo chapucero. Es un diablo mentiroso que se inventa cosas para hacer que como que se nos mueva el piso, ¿no? 9. Solo trataban de intimidarnos. Creían que podríamos desalentarnos y detener la obra. De modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Y eso está bien. Fíjense, mucha gente en sus primeros caminos, en sus primeros pasos con el Señor, primero de entrada, todo el gozo y todo el júbilo. Sí, aleluya, gloria a Dios, voy a seguir al Señor con todo mi corazón y nunca me voy a apartar de su presencia y muchas cosas que dicen, ¿no? Pero a las primeras de cambio, cuando llegan los problemas,
porque piensan que estando en Cristo ya no van a tener problemas. Al contrario, es cuando más llueven las broncas. Dicen, uy, híjole, pues ya no. Y se empiezan a desinflar como un globo. Oh, ya no le voy a seguir. Es que es mucho compromiso. O es que está muy lejos. O cosas así, ¿no? Esas son cosas que nos intimidan y nos alejan de Dios. Entonces si viene el enemigo y nos lleva, ¿no? Ves como cuando llega el gavilán y se lleva una ovejita, ¿no? Pum, se la lleva y ya. Hagan de cuenta. Entonces, cuando el enemigo llega a intimidar al cristiano, al recién cristiano, al cristiano débil, al cristiano que no es un cristiano verdadero, vaya, se intimida y dice, no, pues mejor me quedo como estaba, me regreso a los monigotes, me regreso a las campanas, ahí estaba mejor, ¿no? Bueno, solo trataban de intimidarnos, dice Nehemías. Creían que podían desalentarnos y detener la obra, de modo que seguí con el trabajo más decidido que nunca. Cuando llegue el enemigo a querer intimidarte, dile no. Resiste al diablo y él huirá. Y entonces denle con mucho más ganas a buscar la presencia de Dios. Más decididos que nunca. Si vino un problema, pues yo me aferro a Dios, porque es Dios el que me va a sacar. Yo me aferro a Dios porque Dios es el que me va a sostener. Así tenemos que ser. Cuando vengan los problemas a nuestra vida, así tenemos que ser. Cuando venga escasez, cuando vengan problemas, cuando venga lo que venga en nuestra contra, hay que aferrarnos a la mano de Dios, no hay que soltarnos. Versículo 10. Más adelante, dice Nehemías, fui a visitar a Semaías, hijo de Delaya y nieto de Mehetabel, que estaba recluido en su casa, y me dijo, fíjense, fui a visitar a una persona que era profeta. Más adelante fui a visitar a Semaías, hijo de Delaya y nieto de Mehetabel, que estaba recluido en su casa, y me dijo, reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Y dice, tus enemigos vienen a matarte esta noche. Un supuesto profeta. Y este tema es un tema muy extenso, aunque es un solo versículo. Le dice este Semaías, ya reunidos en el templo, ya después de estar los dos adentro del templo, dice, vamos a cerrar el templo con cerrojos. Y le dice este hombre Semaías a Nehemías, tus enemigos vienen a matarte esta noche. ¿Por qué digo que es un versículo, aunque es un solo versículo, es un libro tiene una profundidad muy grande? Porque incluso dentro de las iglesias va a haber gente que quiera confundirnos. O gente que estuvo en una iglesia y que va a querer confundirnos. ¿En dónde te congregas? Ah, no, pues me congrego en tal iglesia. Ay, con ese pastor. Ay, con esa gente. Ay, con estos. No tienen fundamentos. Ay, este pastor permisivo. Ay, este pastor tan religioso. Ay, no te quieren, solamente quieren tu dinero. Hay gente que es así. Gente que no se supo sujetar a la autoridad en una iglesia. Si no se sujetan a alguien que no ven, tampoco se van a sujetar a alguien que ven. Esa es gente rebelde, gente que puede tener la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios, pero no la ponen por obra. ¿Qué estaba haciendo Semaías? Pues no estaba en el templo, no estaba ayudando a la reconstrucción de los muros. Semaías estaba recluido ahí en su casa. Era un hombre que probablemente conocía de la palabra de Dios, pero no la ponía en práctica. Aquí está escrito, tiene una profundidad tan grande este solo versículo, que es motivo de predicación y motivo de estudio teológico. Dice, fui a visitar a Semaías. Semaías era un profeta, o bueno, era alguien que conocía de la voluntad de Dios, ¿no? Semaías era hijo de Delaya, nieto de Mehetabel, que estaba recluido en su casa, estaba metido en su casa, ahí estaba leyendo los chistes del periódico, o estaba lavando los trastes, o estaba dándole de comer a los pollos, pero no estaba haciendo lo que tenía que hacer, que era reconstruir la muralla junto con todos los demás. Él estaba ahí metido en su casita, bien quitado de la pena. Y me dijo, vamos a reunirnos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Y le dice, tus enemigos vienen a matarte esta noche. Si no sale, y esta siempre ha sido de verdad, no es que yo tenga la verdad absoluta, porque yo no la tengo, la verdad absoluta la tiene Dios. Pero de verdad vive mi Señor,
Vive mi Señor, como dice Elías, en cuya presencia yo anhelo estar, o en cuya presencia estoy y quiero estar. Que lo que siempre hemos procurado en la iglesia es la sana doctrina. No la doctrina esa de que gritos y sombrerazos, o sea, no es esa doctrina. La sana doctrina es estar siempre pegados a la luz de la palabra. Siempre. No, como les decía el domingo, no con esas predicaciones que te soban la espaldita y te dicen, ay, que te adormecen el espíritu y todo va a estar bien. No, esas no. Las predicaciones que incomodan el cuerpo, las predicaciones que nos hacen despertar y decir, sí, híjole, sí, le estoy regando, tengo que componer mi vida. Esas. Bueno, entonces, pero vaya, hay gente que no le gusta, por eso no se sujeta. Entonces, bueno, ya, me voy a salir un poquito de lo que les estoy diciendo y vamos a regresar a la lectura. Dice, tus enemigos vienen a matarte esta noche. ¿Con qué calidad moral o con qué autoridad lo decía? Si estaba ahí metidito en su casa. Y le responde Nehemías, versículo 11. ¿Acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? A ver, nosotros, si sabes que Dios es tu defensor, si sabes que Dios es tu roca fuerte, que es tu alto refugio, si el Señor es todo para ti, Él es el guerrero, Él es Jehová de los espíritus de toda carne, Él es el poderoso de Israel, si Él es todo, y te ha dado esa confianza de que tú caminando con Él no vas a padecer nada, ¿crees que puedes huir de la presencia del enemigo cuando quiera acecharte? No. ¿Acaso debería una persona en mi posición huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? No lo voy a hacer, dice Nehemías. Me di cuenta de que Dios no le había hablado. Se dio cuenta Nehemías de que Dios no le había hablado a Semaías. No, porque hay gente como Semaías, hay gente que dice, pues es que Dios me dijo, es que Dios me mostró, cálmate y relájate unos 20 kilómetros. ¿Cómo sabes que una persona que nada más está recluida y en su casa y no va a la iglesia, no va al templo, no se congrega, dice, es que me habló Dios? Sino que decía esa profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían contratado. Ahí está. Ahí está. No es que les hable Dios y les diga, no, es que el espíritu de Tobías o el de Sanballat ya están en el cuerpo, en la mente, en el corazón de esa persona. Versículo 13. Ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar. De esa forma podrían acusarme y desacreditarme. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Pues ponernos el pie para que fracasemos, para que tropecemos y entonces sí seamos escarnio de todos los demás. Y dice Nehemías en el versículo 14, oh Dios, acuérdate de todas las cosas malvadas que Tobías y Sanballat han hecho. Y recuerda la profecía, y recuerda a la profetisa Noadías y a todos los profetas como ella que trataron de intimidarme. No todo el que dice que es profeta es profeta. No todo el que dice que es hijo de Dios es hijo de Dios. No todo el que te comparte de la palabra es cristiano. El enemigo también se sabe la palabra y se la sabe mejor que nosotros, ¿eh? Hay que tener los oídos espirituales, las antenitas espirituales, digo yo, bien así, bien paraditas, para detectar cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios. Versículo 15, los trabajadores completan la muralla. Y dice el versículo 15, así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas, se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. ¿Pero por qué les dio miedo si la tierra no era de los enemigos? La tierra no era de las naciones vecinas. ¿Por qué se sintieron intimidados? ¿Por qué se sintieron humillados? ¿Por qué? Porque ¿por qué se siente la gente así con nosotros a veces? ¿Por qué nos menosprecian muchas veces cuando somos cristianos? Porque ya no somos como ellos. Porque ya se dieron cuenta que Dios está con nosotros. Y muchos nos pueden decir, pues yo quiero lo que tú tienes. A mí me gustaría ser como tú eres y hablar como tú hablas. Tener la presencia de Dios en mí como la tienes tú. Por eso mucha gente es así con nosotros.
Bueno, en este caso, en este punto, los enemigos estaban humillados y aterrorizados cuando se dieron cuenta que la obra estaba concluida. ¿Por qué? Bueno, a pesar de que la tierra no era de ellos, dijeron, híjole, pues ya no vamos a tener, pues cómo meternos y ya está todo cerrado. ¿Cómo los vamos a saquear? Y es lo mismo que dice la palabra, resiste al diablo y él huirá. Dios te va a ayudar a que el enemigo huya de ti. Versículo 17. Durante esos 52 días circularon muchas cartas entre Tobías y los nobles de Judá. Ya no era contra Nehemías, a él ya no le mandaban cartas. Ya las cartas se los mandaban a los nobles, a la gente de dinero de Judá. Ya Nehemías, ya no lo volteaban a ver porque decían, este cuate no nos va a hacer caso. A él ya no saben qué. Entonces vamos a tratar de derribar a los que están abajo de Nehemías. Nehemías era gobernador. Vamos a tratar de agarrar a los que están abajo, ¿no? Vaya, no hablando en términos de escalafón, sino, digamos, en un término espiritual. Vamos contra ellos. Pues muchos en Judá le habían jurado lealtad, porque su suegro era Secanías, hijo de Ara, y Johanán, su hijo, estaba casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. O sea, pues vamos con ellos. Ellos tienen la feria, ellos tienen la lana, ellos tienen poder, los nobles tienen poder, tienen influencia en el gobierno, pues vamos con ellos. Quizás a través de ellos podamos entrar nuevamente a Judá, a Jerusalén y volver a tomarla. Constantemente ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías, los mismos nobles, fíjense. O sea, es que así es el enemigo. El enemigo siempre va a estar buscando por dónde entrar en nuestra vida, ¿eh? Siempre, siempre, siempre va a estar buscando por dónde entrar en nuestra vida para hacernos caer, para hacernos trastrabillar. Siempre va a estar buscando el enemigo, perdón, cómo hacernos caer. ¿No pudo con nosotros? Pues entonces va con nuestra familia, o va con nuestros parientes, o va con nuestros sobrinos, pero siempre, siempre, siempre va a estar buscando un lugar de influencia para hacernos caer. Siempre. Bueno, entonces dice, como Tobías no nos hacía caso, pues le empezaron a mandar, como yo no les hacía caso, dice, pues le empezaron a mandar cartas a los nobles de la ciudad. Pues muchos en Judá le habían jurado lealtad a Sanbalat, a Tobías. Le habían jurado lealtad a Tobías, porque su suegro, el suegro de Tobías, era Secanías. Secanías, el mismo que le había dicho, ahí vienen estos a matarte, cuando se encerraron en el templo con cerrojos. Dice, pues muchos de Judá le habían jurado lealtad porque su suegro era Secanías, y a Secanías lo tenían como un profeta, el mismo Secanías del que hablamos que estaba ahí recluido en su casa, que no estaba chambeando. Hijo de Ara y Johanán, su hijo estaba casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías, sacerdotes, los mismos sacerdotes estaban metidos y estaban involucrados con los paganos. Y el versículo 19 dice, constantemente ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías. Ay, es bien bueno, déjelo que entre a la casa. No pasa nada. Y eso también es muy profundo. Mira, a veces nosotros por buena voluntad o extendemos la mano. Todos extendemos la mano y apoyamos. La misma Biblia lo dice, ¿no? Que cuando estás en tu casa y llega alguien y tú lo invitas a pasar, no sabes si estás hospedando a un ángel, pero también tienes que ver el fruto de esa persona. Tienes que saber quién es. Vamos a hablar en términos espirituales y cristianos. Si llega alguien a tu casa y dice que es cristiano, ¿a dónde están tus frutos? Digo, no le vas a preguntar luego, cuando esté en la puerta, ¿eres cristiano? ¿En qué iglesia estás? ¿Cómo se llama tu pastor? ¿Qué función cumples en la iglesia? No. Las cosas se van demostrando solitas a través de la plática. Ok, vamos a poner que le permitimos entrar en la casa, ¿no? Digamos aquí en mi casa, que es la casa de ustedes. Yo dejo entrar a una persona y la plática tiene que versar siempre sobre el Señor. Si esta persona dice que es cristiana, ¿no? A ver, oye, ¿y tu iglesia cuál es? Es que no tengo iglesia ahorita. ¿Cómo se llamaba el último pastor que tuviste? Pues es que no me acuerdo. O sea, temas así. Siempre hay que saber a quién dejamos entrar en casa. Ok, ya estuvo. No tienes iglesia, no tienes pastor, no me vengas a hablar de algo
de lo que tú no estás cumpliendo, que es fidelidad y honestidad. Híjole, es que esto es bien tremendo. Constantemente ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías. La gente puede llegar así a engañarnos a nuestra propia casa, por eso no es bueno muchas veces dejar entrar a cualquier persona a la casa. Por sus frutos los vas a conocer. Por sus frutos se conoce a la gente. Si hay alguien que entra a nuestra casa que dice que es cristiano, pero es una persona rebelde, pues entonces sabes que esta es la primera y la última vez. Esa es mi recomendación, ¿eh? No es mi casa, su casa no es mi casa, pero esa es la recomendación que nosotros damos siempre. No a cualquiera se le abren las puertas del hogar, el lugar de la intimidad con el Señor, el lugar del templo en donde se adora al Señor, no a cualquiera. Es muy difícil, de verdad es muy difícil. Digamos, la familia, pues es otro tema, ¿no? Porque es la familia, ahí sí, es la familia, pero con gente extraña que no conocemos. Es muy difícil, es muy difícil. Y miren, se los voy a decir por qué. Porque yo he visto saqueos espirituales en las casas. Así, tan fácil como eso. Saqueos espirituales en las casas. Gente que llega, como dice la palabra, fariseos que llegan queriendo hacer prosélitos en una iglesia, en una casa, perdón, queriendo hacer prosélitos en una casa, es decir, seguidores del Señor, y los vuelven más pecadores que ellos. Por eso, no lo quería decir, pero lo voy a decir así. He visto saqueos espirituales en casas. Gente que llega mintiendo en el nombre del Señor y los vuelven más pecadores que ellos. Por eso es delicado, es muy delicado dejar entrar a cualquier persona a la casa. De verdad. Bueno, regreso al tema porque ya estamos acabando. Constantemente ellos me hablaban de las buenas acciones de Tobías y luego le contaban todo lo que yo decía. También eso es bien peligroso. No hables tanto de lo que tú... híjole, es que hay que ser callados y prudentes para hablar de más. Hay que ser muy prudentes al momento de hablar. Dice, y luego le contaba todo lo que yo decía. Por su parte, Tobías no dejaba de enviarme cartas amenazadoras a fin de intimidarme. Nos quedamos en el capítulo número 6. Y que sea el Señor, en el nombre de Jesús, el que nos hable. La palabra está dada y como le rogábamos al Señor ahorita en la mañana que nos hablara y que no nos permitiera hablar de más, pero tampoco de menos, yo espero en Dios que esto que nos mostró el Señor en estos 2 capítulos que leímos sea de ayuda para nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por esta porción de la palabra, Señor, porque ciertamente, Señor, tú hablas verdad. Te encontramos, Señor, entre las líneas de esto que leímos, Señor. Te encontramos ahí, encontramos tu presencia, Señor. Y todo lo que nos adviertes tú, Señor, a través de la vida de este hombre, es cierto. Todo es cierto, Señor. Tú no te quedas con nada, Padre. Y tú nos muestras tu fidelidad y tu amor, tu constante y perfecto amor, Señor. Nos adviertes, como nos advertiste, Señor, en estos 2 capítulos, de que tenemos, Señor, que reparar el corazón para que no venga el enemigo a querer saquearnos. Tenemos que cuidarnos de las palabras salameras. Tenemos que cuidarnos de aquellos que dicen que te conocen, pero no hacen nada para trabajar en su propia salvación, Señor. Tenemos que cuidarnos de todos aquellos, Padre. La instrucción está en casa, Señor. La instrucción está en tu palabra. Padre, tu palabra dice que por el fruto vamos a conocer a la gente. Por su fruto se conoce al árbol y también por el fruto se conoce a la gente. Señor, te pido en el nombre de Jesús que no nos permita, Señor, caer en el lazo del cazador, en el lazo del enemigo, Señor. Que nos ayude, Señor, a caminar bajo tu luz y tomados de tu mano. Y así vengan problemas, el problema que sea, Señor. Tú estás ahí con nosotros, papito lindo, en el nombre de Cristo. Señor, bendice a mis hermanos y a mis hermanas que van a salir a trabajar, Señor, a los que están por salir, que se están arreglando, Señor. Con el mismo gusto que se van a trabajar, con ese mismo gusto que regresen, Señor, en el nombre de Cristo. Prospéralos en todo, Señor. Prospéralos y bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Nosotros
Continuamos con nuestra labor. Bendice a mis hijos y a mis hijas. Bendice a sus generaciones, a nuestras generaciones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana, primero Dios en la mañana y luego a las 9 de la noche. Le toca predicar a mi esposa, a la pastora. Y recuerden que el domingo tenemos Santa Cena. Entonces hay que mantenernos en santidad en esta semana y vaya, todos los días de nuestra vida. Amén. Que Dios les bendiga. Reciban un abrazo bien, bien grandote. Bye.